Queridos hermanos, reciban mi cordial saludo nuevamente en esta hora de la tarde. Estamos profundamente agradecidos a nuestro Dios porque nos concede una oportunidad más de poder profundizarnos en su santa palabra. Vamos a continuar con la doctrina del santuario. Estamos estudiando semana a semana esta valiosa doctrina y por la gracia del Señor hoy hemos llegado ya a la 14 lección, el 14 estudio de esta valiosa doctrina del santuario. Y para hoy el título de nuestro estudio es Vislumbres del Evangelio en la consagración del sacerdote y también del sumo sacerdote. En verdad, la consagración del sacerdote seguramente nos va a dejar en esta tarde valiosas lecciones, valiosas enseñanzas acerca de la salvación. Porque todos los hombres de la tribu de Leví estaban dedicados al servicio de Dios. Pero solo los descendientes de Aarón podían ser sacerdotes. Solo ellos tenían el honor y la responsabilidad de realizar los sacrificios y todas las ceremonias que, se practicaba allí en el tabernáculo, en el santuario, empezando desde el atrio hasta el lugar santísimo. El sacerdote y también el sumo sacerdote. Estos sacerdotes tenían que purificarse, tenían que dedicarse a Dios antes de que pudieran ayudar al pueblo a hacer lo mismo. O sea que si algún sacerdote no era consagrado, no estaba dedicado al servicio de Dios, no podía ejercer este cargo tan delicado, de ministrar allí en el santuario. Esto nos da una enseñanza y una lección profunda a todas las personas que tenemos ese deseo y tenemos ese honor de dedicarse al ministerio de la palabra de Dios. Se necesita antes de todo dedicarse, consagrarse para este servicio santo. A ver, ¿qué dice la palabra respecto a la consagración de los sacerdotes? Por ejemplo, en el libro de Éxodo, el capítulo 29 y el versículo 4, dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo, dice la palabra, al tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. O sea, el lavamiento de agua era parte de la consagración de los sacerdotes. Y más amplio podemos estudiar en el Antiguo Testamento, según el libro de Levítico, en el capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el versículo 13, encontramos todo el proceso de la consagración de los sacerdotes. Y dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación que estaba reunida allí: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto, así en la cintura. Le vistió después el manto,
y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego puso encima el pectoral y puso dentro del mismo el Urim y el Tumim, las dos piedras preciosas. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y la santificó. Y roció con el aceite de la unción y sobre el altar 7 veces. Y ungió el altar y todos los utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Y después derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Bien, allí está pues todo el proceso de la consagración de Aarón y sus hijos al sacerdocio santo, a este ministerio sagrado al cual el Señor les dio el privilegio de poder ejercer. Entonces, según hemos leído, el orden de la ceremonia de la consagración de los sacerdotes tenía 7 pasos. Primero, ya vimos, eran lavados con agua pura todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Segundo, eran vestidos de una ropa especial. Los sacerdotes eran vestidos de una túnica, amarrados con un cinto y puestos en su cabeza una mitra. El sacerdote también, el sumo sacerdote, también era vestido de una túnica blanca, era también ceñido con un cinto, luego encima tenía un manto azul y todo el resto de piezas hasta el final, la mitra con la diadema santa. Entonces, en tercer lugar, eran ungidos con aceite. En cuarto lugar, ponían las manos sobre la cabeza del carnero del holocausto. En quinto lugar, Moisés los untó con sangre del holocausto en el lóbulo de la oreja derecha. En sexto lugar, también les untó con sangre el dedo pulgar de la mano derecha. Y en séptimo lugar, el dedo pulgar del pie derecho. Así estaba el procedimiento de la consagración de los sacerdotes. Sin este tipo de consagración, sin estos ritos que se celebraba, ninguna persona podría ser consagrado a ser sacerdote. Por esta razón, si alguno del pueblo ingresaba sin este procedimiento de consagración al santuario, automáticamente era una persona ya muerta. Por eso es importante que cada uno de nosotros podamos comprender el significado de la consagración al sacerdocio. Esto nos enseña acerca de nuestra gran necesidad y la importancia de la santidad y la pureza moral que debemos tener todos los obreros, todos los misioneros y pastores del rebaño en este tiempo final. Porque en el Antiguo Testamento hay textos bíblicos tan claritos, tan así, de una manera categórica, explican acerca de la gran necesidad
de santidad y de pureza moral que debe tener un encargado de dirigir la palabra y de dirigir al rebaño que Dios nos ha puesto bajo nuestra responsabilidad. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías en el capítulo 52 de su libro y el versículo 11 dice así: apartaos, apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Ve, entonces allí la palabra de Dios nos está haciendo un llamado, nos está dando una orden imperativa, la palabra de Dios. Apartaos, apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda. O sea, quiere decir que un obrero del Evangelio, un predicador del Evangelio, no tiene que tocar cosa inmunda. Quiere decir que debemos renunciar. Antes de ejercer este ministerio, debemos apartarnos de todo lo que es pecado y pecaminoso. Es así como que nosotros tenemos esta gran necesidad de vivir una vida consagrada, una vida de renuncia, una vida apartada de pecado, cuando nos dedicamos al servicio santo y cuando nosotros abrazamos cada día pues la salvación. Porque el resultado de vivir aferrado de la justicia de Cristo, el resultado es vivir una vida apartada, una vida consagrada al servicio de nuestro Dios. O sea, quiere decir que una persona que ha recibido la salvación y ha recibido la responsabilidad de poder llevar la palabra de Dios, de poder enseñar la palabra de Dios, debemos aprender que el Señor requiere que debemos vivir una vida apartada del pecado, en todo sentido. O sea, es un gran privilegio servir a nuestro Dios y en su sagrada obra. Y es también una responsabilidad servir al pueblo con la administración de la palabra de Dios. Los sacerdotes eran pues los intermediarios entre Dios y el hombre. Así que el sacerdocio de Israel un día terminó, pero Dios tenía preparado en Cristo, su Hijo, un sacerdocio. Levantaría nuevamente un sacerdocio y una nación santa del pueblo gentil, a la cual cada uno de nosotros, los creyentes, tenemos ese privilegio de pertenecer a ese sacerdocio del pueblo gentil. Entonces, quiero recordarles la ceremonia de la ordenación de la consagración al sacerdocio. Primero eran lavados con agua pura todo el cuerpo. Eran vestidos de ropa especial, eran ungidos con aceite, ponían las manos sobre la cabeza del carnero para la expiación, o sea, para el holocausto. Moisés los untó con sangre del holocausto en el lóbulo de la oreja derecha, en el dedo pulgar de la mano derecha y en el dedo pulgar del pie derecho. Bueno, vamos a explicar, vamos a desarrollar punto por punto estos 7 pasos de la consagración del sacerdote, así como enseña la palabra de Dios en esta valiosa doctrina del santuario. Primero, eran lavados con agua pura todo el cuerpo. O sea, el lavamiento integral de todo el cuerpo es símbolo de la salvación. La salvación como un don de Dios. Porque los sacerdotes no se lavaban solos. La palabra dice que Moisés los lavó a cada
uno de ellos, dándonos una enseñanza a nosotros que por nuestra propia cuenta, por nuestros propios méritos, no nos podemos lavar o salvar. Es Dios quien nos lava y nos salva cada día. Los sacerdotes fueron lavados totalmente, todo el cuerpo, una sola vez, por mano de Moisés, para ser nombrado sacerdote y para iniciar el oficio de sacerdote. De allí en adelante debían lavarse las manos y los pies en la fuente de agua que estaba ubicado allí después del altar del holocausto, en la fuente de bronce. Cada vez que se acercaran al tabernáculo para ejercer su labor y después de ejercer su labor. Quiere decir que la salvación divina, la salvación eterna, es una obra de gracia continua. Por eso quiero ser reiterativo en este sentido, que la salvación implica un acto declarativo en el cielo cada día y un proceso de regeneración, de renovación en nuestra alma. Cada día. La salvación es una obra de gracia continua. Así presenta la palabra de Dios. Eran lavados con agua pura todo el cuerpo y luego constantemente, cada vez que se acercaban a oficiar en el santuario, se lavaban las manos y los pies. Justamente porque las manos y los pies fueron consagrados al servicio del Señor mediante pues la unción de sangre. Dándole un poquito de aplicación evangélica, el espíritu de profecía dice: en la fuente los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies cada vez que entraban en el departamento santo o cuando se acercaban al altar para ofrecer un holocausto al Señor. En esa forma se enseñaba constantemente que los que quieran acercarse a la presencia de Dios deben apartarse de toda impureza. Por eso en el proceso del llamado, antes de recibir la salvación o la justificación, pues en lenguaje jurídico, en el proceso del llamado, el Señor nos concede el arrepentimiento como un don del Espíritu Santo, para que el creyente pueda entregar su voluntad con un corazón contrito y humillado para recibir cada día pues la salvación en el cielo y también en la mente, en el alma. La carta a los Corintios en el Nuevo Testamento, en el capítulo 6 y el versículo 11, dice: y esto erais algunos, habla de la vida vieja, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, quiere decir que cuando Dios lava al creyente, lo justifica en el cielo y le regenera a través del Espíritu Santo. Carta a los Efesios 5, 25 y 26 dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, quiere decir que el agua con el cual fueron lavados los sacerdotes es símbolo de la palabra de Dios, con la cual Él nos lava la mente, nos santifica y nos aparta, nos consagra para su servicio santo. Y también el Evangelio según Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
O sea, esta santificación que el apóstol Pablo escribe a los corintios diciéndoles: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, se refiere a la palabra de Dios. Cuando el creyente pues se profundiza en la palabra de Dios, cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, la palabra misma, como ese espíritu, nos va lavando la vida, nos va consagrando, nos va apartando para el servicio santo de nuestro Dios. Ya habéis sido justificados, dice, en el nombre del Señor Jesús. O sea, se refiere a los méritos de Cristo, porque la justificación la recibimos en el cielo, y la regeneración, la transformación, la recibimos en la tierra, mediante la obra del Espíritu Santo. Y el Evangelio según Juan 6:63, no está de más recordar este texto tan conocido. Dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, para que el Señor, para que estemos consagrados al Señor, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante. Entonces, así como así como Moisés lavó a los sacerdotes y los consagró, nuestro gran Dios también Él nos lava con su palabra y nos santifica para el servicio santo y para estar preparados para administrar su palabra a la humanidad. Qué privilegio que así enseña la palabra de Dios. Punto número 2. Los sacerdotes fueron vestidos con una ropa especial. Según el libro de Levítico 8:7 dice: y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto y puso sobre él el efod y le ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Dándole aplicación evangélica, este punto, vestidos con ropa especial, la cual recibían los sacerdotes. La ropa especial representa la justicia perfecta de Cristo, que nuestro gran Dios del cielo nos acredita en el cielo en el momento que somos declarados justos en el santuario celestial. Según el libro de Isaías, capítulo 61, y el versículo 10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia. O sea, así como Moisés los vistió con esas vestiduras tan hermosas, especiales a los sacerdotes, ahora cada uno de nosotros también el Señor nos cubre, nos acredita esa vestidura blanca especial que representa la justicia perfecta de Cristo, la cual la recibimos cada día por imputación en el cielo y por impartición en nuestra alma. Debemos estar seguros de esta gran verdad, porque inmediatamente cuando nuestros primeros padres pecaron, según el libro de Génesis capítulo 3 y el versículo 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. No dice que les dio que se vistan,
sino dice que Jehová los vistió, dando a entender, mediante su palabra, que la salvación se recibe, no se gana ni se logra, se recibe mediante la fe. Por eso la inspiración dice así: el pecador recibe el perdón de sus pecados, porque estos pecados son cargados por su sustituto y garante. El Señor le dice a su Padre Celestial: este es mi Hijo. Suspendo la sentencia de condenación de muerte que pesa sobre él, dándole mi póliza de seguro de vida, vida eterna, en virtud de que yo he tomado su lugar y he sufrido por sus pecados. Ciertamente Él es mi Hijo amado. De esta manera, el hombre perdonado y cubierto con las hermosas vestiduras de la justicia de Cristo, comparece sin tacha delante de Dios. Qué bonito cómo el espíritu de profecía confirma esta verdad, ¿no? Y esta verdad, estar vestido con una ropa especial. Quiero decirte, hermano, en esta tarde, ¿crees tú que el Señor te ha vestido ya con esa vestidura especial? Quiero decirte que es un asunto de fe. En tercer lugar, los sacerdotes eran ungidos de una manera ceremoniosa con aceite puro de olivas. Según Éxodo 30:30 dice: ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Los ungirás. Y el ungimiento era con aceite. El aceite está bien dicho en la palabra de Dios, en la simbología, que representa al Espíritu Santo, que llega hasta el corazón gracias a la fe en Cristo Jesús. Quienes escudriñan las Escrituras con diligencia y mucha oración y confían en Dios con una fe firme y obedecen sus mandamientos, están representados por las vírgenes sabias. Qué importante que el aceite es símbolo del Espíritu Santo que llega hasta el corazón, se refiere a la mente, gracias a la fe en Cristo. De esa manera, el creyente justificado también es ungido con el Espíritu Santo, así como los sacerdotes eran consagrados y ungidos con aceite. El Nuevo Testamento, en la carta a Tito, capítulo 3 y el versículo 5, dice: por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y la inspiración dice: el Espíritu Santo debe ser recibido e implantado en nuestros caracteres. Entonces será como un fuego santo que producirá incienso que se elevará hacia Dios. Muy bien. En cuarto lugar, dice que los sacerdotes, ellos ponían las manos, no lo ponía solo Moisés, ellos ponían las manos sobre la cabeza del carnero del holocausto. Este es el cuarto paso en la consagración del sacerdote, según Levítico 8:22 dice. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Qué importante el cuarto paso en la consagración. Poner las manos sobre la cabeza del carnero significa aceptar la obra sustitutiva del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Según el Evangelio de Juan 1:29 dice: he allí, dijo Juan el Bautista,
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué importante comprender, dándole aplicación evangélica, o ver este tema tan importante, vislumbres del Evangelio en la consagración de los sacerdotes. Poner las manos sobre la cabeza del carnero del holocausto significa aceptar la obra sustitutiva del Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Qué alegría, qué importante y qué claridad de las Sagradas Escrituras que nos enseña, nos ilustra cómo nosotros somos salvos, pero tenemos que aceptar de todo corazón la justicia de Cristo. La justicia de Cristo para muchos es un manto no usado, porque reina en el corazón la incredulidad, la desconfianza. Y por eso es que muchas personas no son beneficiados con esta gracia divina por causa de la incredulidad. Día tras día el pecador arrepentido llevaba su ofrenda a la puerta del tabernáculo y poniendo las manos sobre la cabeza de la víctima confesaba sus pecados, transfiriéndolos así figurativamente de sí mismo a la víctima inocente. Luego se mataba el animal, porque sin derramamiento de sangre, dice la palabra de Dios, que no hay remisión por causa del pecado. Significa un reconocimiento. El hecho de poner las manos sobre la víctima significa un reconocimiento de las demandas eternas de la ley de Dios, de las altas demandas de los requerimientos de la ley de Dios, y que por nuestros propios méritos no la podemos satisfacer. Por eso es que cada mañana y cada noche nosotros ahora tenemos que poner las manos mediante la fe en la justicia perfecta de Cristo para recibir cada día la salvación. De lo contrario, si nosotros no procedemos así con un acto de fe, que también la fe la recibimos como un don de Dios, podemos pasar años pues con la Biblia en la mano, pero desafortunadamente nunca tendríamos la seguridad de la justificación y la dicha de recibir la regeneración. Porque cuando Dios salva, hemos dicho muchas veces y lo decimos de nuevo, que Dios nos justifica y a la vez regenera. Porque la justicia de Cristo la recibimos de dos formas. Hay un texto bonito aquí que dice: la ley de Dios quebrantada exigía la vida del transgresor. La sangre que representaba la vida perdida del pecador, cuya culpa cargaba la víctima, la llevaba el sacerdote al lugar santo y la salpicaba ante el velo, detrás del cual estaba el arca que contenía la ley de Dios que el pecador había transgredido. Por esta razón, en el momento que el pecador ponía las manos sobre la cabeza de la víctima, él en primer lugar reconocía que había transgredido la ley de Dios y que las demandas de la ley de Dios eran muy altas y él por su propia cuenta no la podía satisfacer. Por eso tenía necesidad pues de un sustituto. Por eso a los sacerdotes en el día de la consagración se les enseñó que pongan las manos sobre la cabeza del carnero, y así de ese modo demostraban que ellos reconocen que no podrían satisfacer la ley y que la sangre de Cristo era el mérito por el cual pues nos limpia de todo pecado. Es así entonces que poner las manos sobre la víctima es un asunto de fe plenamente en los méritos de Cristo, que ahora se ha constituido en nuestro sacerdote en el santuario del cielo.
También este procedimiento significa la confesión sincera de nuestros pecados delante de Dios. Porque en el Nuevo Testamento, en la carta de Juan a la iglesia, en el capítulo 1 y el versículo 9, primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él, o sea, el Padre, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De esto no debemos tener dudas. El quinto paso: Moisés los untó con sangre en el lóbulo de la oreja derecha. ¿Ve? Entonces los untó con sangre allí en el lóbulo de la oreja derecha. Está escrito en el libro de Levítico 18:24. Hizo acercarse luego a los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, dándole aplicación evangélica a este procedimiento. Dice: Moisés se las untó con sangre del carnero la oreja derecha de Aarón y de sus hijos. Quiere decir que sus oídos quedaron consagrados para oír lo que Dios les decía y para responderle. Desde ese día entonces, los oídos de los sacerdotes quedaron consagrados solo para oír la voz de Dios, y ellos tenían que responder prestamente. Y ahora nosotros, los oídos de todos los creyentes que profesamos ser hijos de Dios, deben estar puestos para oír la voz del Espíritu Santo. Porque según la palabra de Dios, el Espíritu Santo habla a nuestros oídos cada día. ¿Cómo nosotros debemos caminar en esta tierra? ¿Cómo nosotros debemos andar en ese camino de santidad? El Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, dice a las iglesias. El que venciere, dice el Espíritu, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y el Antiguo Testamento, el profeta Isaías dice en el capítulo 30 y el versículo 21: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. O sea, el Espíritu Santo habla a nuestros oídos, detrás de nuestras espaldas. O sea, aquí habla el Espíritu Santo. Qué importante es pedirle a nuestro Dios que hable el Espíritu Santo, para que nos muestre el camino por donde nosotros debemos andar. O sea, quiere decir que los oídos de todos los creyentes que estudiamos la palabra y que cada día asistimos pues al templo a escuchar la palabra de Dios, deben estar prestos para oír la voz del Espíritu Santo, que dice que la sangre de Cristo es el costo de nuestra salvación. Por eso primera de Pedro 1:19 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, constantemente nosotros debemos estar prestos para oír que la sangre de Cristo nos limpia, o nos ha limpiado de todo pecado, y que es menester vivir una vida apartada del pecado cada día. Esa es la obra del Espíritu Santo. Punto
Punto número 6. En la consagración de los sacerdotes. La sangre se le colocó también en el dedo pulgar de la mano derecha. No solamente en el lóbulo de la oreja derecha, sino también en el dedo pulgar de la mano derecha. Seguramente esto nos da una enseñanza profunda, una enseñanza evangélica profunda. Según el libro de Levítico 8:23 dice: y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y sobre el dedo pulgar de su mano derecha. La palabra de Dios enseña: la sangre en la mano derecha significa que nuestras manos están apartadas para un servicio sagrado. Qué importante si cada uno de nosotros pusiéramos oído a lo que la palabra de Dios enseña y nosotros valoráramos nuestra responsabilidad como hijos de Dios. ¿Cómo es que nuestras manos ahora están consagradas para este servicio santo? Por eso todos los que nos cogemos las sagradas escrituras y todos los que unimos nuestras manos mañana y noche para orar al Señor, pues no debemos hacerlos simplemente como una costumbre por hacer o por copiarse que otros lo hacen, sino debemos ver la responsabilidad que tenemos delante de Dios de andar en santidad. Según el Evangelio de Mateo 18:8 dice: por tanto, si tu mano te es ocasión de caer, dice, córtalo. No quiere decir que cojas un cuchillo o un machete y que te amputes la mano, sino quiere decir, cuando dice córtalo, quiere decir que en ese momento debo pensar que mis manos están consagradas para el servicio del Señor. Todo creyente que ha sido redimido. Nuestras manos, queridos hermanos, son instrumentos para ocuparlo, ¿pero en qué? Por supuesto que en la obra de Dios, a la cual Él nos ha llamado. No para amenazar. O sea, un creyente que comprende que nuestras manos están consagradas a un servicio santo. Nuestras manos no es para amenazar a alguien. Nuestras manos no es para coger las cosas ajenas. No para pegar a nadie, etcétera, etcétera. Porque un día Dios nos va a pedir cuentas del trabajo de nuestras manos y de la obra que hicimos en bien de los demás, y nos dará el justo pago, dice la palabra de Dios. Pensemos en este momento el bien que pudiéramos hacer con nuestras manos si nosotros la usáramos debidamente como enseña la palabra de Dios. Podríamos, por ejemplo, usar nuestras manos para levantar al caído, también para dar pues comida al hambriento, para poder acoger nosotros con nuestras manos al desamparado, para dar limosna a un inválido, para acariciar a nuestros seres queridos, a las personas que más amamos, también para abrir la palabra de Dios y predicar pues el evangelio de la salvación al perdido, para repartir volantes, por ejemplo, por las calles. Y tantos temas de la salvación que ahora pues tenemos escrito, ¿no? Cuánto bien podríamos hacer con esas manos consagradas que fueron untadas con la sangre del carnero, símbolo de la sangre de Cristo. Quiero decir, queridos hermanos, que todo creyente justificado y todo creyente regenerado ha sido untado con la sangre de Cristo en las manos y el óvulo de la oreja derecha. Según el libro de Deuteronomio, hablando del bien que podríamos hacer con nuestras manos, dice: y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero en la fe,
el huérfano y la viuda en la fe que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. O sea, qué importante es comprender la consagración con sangre en las manos. Dice que el levita, el que no tenía heredad en la familia de Israel, que venga, dice, a tu casa y te visite. Esto quiere decir cuando un obrero, cuando un ministro de Dios que no tiene heredad en este mundo, cuando visita tu casa. Qué importante pensar nosotros el bien que le pudiéramos hacer. O el huérfano y la viuda, el extranjero, el que viene de otro país y no tiene dónde hospedarse. Qué importante comprender la consagración de nuestras manos. En séptimo lugar, la sangre en el dedo pulgar, no solamente de la oreja de la mano, sino en el dedo pulgar del pie. Según Levítico 18:24 dice, hizo acercarse luego a los hijos de Aarón y puso Moisés la sangre sobre los pulgares de sus dedos de sus pies derechos. Qué importante. Aplicación evangélica a este punto. La sangre en el pulgar derecho del pie derecho, en el pulgar del pie derecho del sacerdote, tiene un profundo significado. Representa nuestro andar espiritual delante de nuestro Dios. Quiero repetir esto. Representa nuestro andar espiritualmente delante de Dios. Por eso la palabra de Dios es tan amplia, tan explícita respecto a este punto fundamental, la consagración de nuestros pies. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, porque esos pies están consagrados. El Señor los ha redimido. Señor Jesús lo ha untado con sangre en nuestros pies. Si nosotros decimos que estamos justificados y que cada día estamos siendo regenerados, eso es permanecer en Él mediante la fe. Entonces, de nuestra parte, debemos pensar a cada momento que debemos andar como Él anduvo. Carta a los Romanos, capítulo 13 y el versículo 13. Dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, o sea, muchas maldades, no en contiendas y envidia. O sea, quiere decir que debemos caminar, debemos andar. El Señor nos llama a caminar en santidad, en una vida apartada del pecado. Carta a los Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, nosotros no debemos andar carnalmente, sino debemos aprender cada día a andar espiritualmente. Quiere decir que delante de nosotros Dios ha puesto la gloria de su evangelio, lo ha puesto en nuestra mente, y la gloria del evangelio debe fulgurar por donde nosotros andamos. Y así vivimos una vida consagrada, una vida de obediencia. Carta a los Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Entonces el Señor nos llama a todos los que estamos siendo redimidos, que debemos andar en amor. Y andar en amor es andar haciendo el bien.
Y hacer el bien significa vivir una vida de obediencia a la palabra, a los mandamientos de nuestro Dios. Segunda de Juan, el versículo 6 dice: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Entonces, andar en amor significa andar en obediencia a sus mandamientos. Todo creyente redimido, justificado y regenerado, untado con la sangre de Cristo en su alma, está consagrado pues al servicio de Dios. Así que es muy desfavorable y también es falto de sabiduría apartarse de este camino de salvación. Carta a los Hebreos capítulo 10 versículos 23 y 24 dice: mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Qué importante estos pensamientos de la palabra de Dios. Cuando nosotros comprendemos pues que hemos sido consagrados para este servicio santo, que el Señor nos ha redimido, nos ha salvado, Él cada día ofrece justificación, cada día ofrece regeneración, para que nosotros podamos andar en santidad. Vivir una vida consagrada significa la obra de santificación a la cual el Señor nos ha llamado y nos ha puesto a caminar en esta tierra. Por eso es que la consagración con sangre era en la oreja, era en la mano y también en el pie, dándonos a una enseñanza que todo nuestro ser debe estar dedicado al servicio de nuestro Dios. Qué importante que así enseña la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos de untar con sangre, cuando la Biblia, encontramos en la Biblia que así fueron consagrados los sacerdotes, que esas partes importantes de su cuerpo fueron untados, consagrados con sangre, inmediatamente debemos pensar en la obra de remisión, de purificación y de expiación mediante la sangre preciosa de Cristo. Por ejemplo, pensemos también cuando los israelitas estaban todavía en Egipto. La sangre en los postes de las casas, en los dinteles de las puertas de los hebreos, la noche que escaparon de la muerte en Egipto. Esto significa la sangre redentora de Cristo. Es mediante la sangre de Cristo que nosotros somos redimidos. Por eso primera de Pedro 1:19 dice: sino con la sangre de Cristo, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Qué importante, queridos hermanos, que en esta tarde hemos estudiado vislumbres del Evangelio en la consagración del sacerdocio. Hemos comprendido que la consagración del sacerdote nos da una gran enseñanza de una gran necesidad de santidad a la cual el Señor nos ha llamado, nos ha puesto aquí en esta tierra para que nosotros podamos andar en ese camino de santidad. También nos da una enseñanza que nosotros tenemos necesidad de una pureza moral que debemos tener todos los creyentes que anhelamos la felicidad eterna de la salvación. Pero también nos enseña que esta santidad debe empezar con los obreros y pastores del rebaño. Porque el profeta Isaías dice: apartaos, apartaos, no toquéis cosa inmunda, dice, los que lleváis los utensilios de Jehová. Pensemos, queridos hermanos, en nuestra gran responsabilidad,
que la consagración del sacerdote simboliza la salvación del pecador. Esa salvación que es un acto continuo, que la recibimos cada día en el cielo, mediante los méritos de Cristo. Y también la recibimos cuando Él, a través de su Santo Espíritu, nos imparte la justicia de Cristo en nuestra alma, para que nosotros, como fruto de la salvación, como fruto de la justificación y de la regeneración, podamos andar una vida de santificación. Y esa vida de santificación es una obra progresiva, cada día, que se logra en obediencia a la palabra y a los mandamientos de nuestro Dios. Bien, hermanos, nos quedamos aquí en la lección 14 con la esperanza de seguir estudiando la lección número 15 la siguiente semana. Que el Señor bendiga su palabra, es mi deseo y oración en el nombre de nuestro Señor Jesús. En este momento quiero concluir esta reflexión con un momento de oración. Inclinamos nuestros rostros allí donde estamos. Soberano, eterno Padre Celestial, muy agradecidos venimos delante de tu divina presencia, porque siempre estás dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Gracias, Señor, porque nos has enseñado en esta tarde tu santa palabra, cómo fueron consagrados tus siervos los sacerdotes, y cómo también nos has consagrado a nosotros, a los que hemos recibido y seguimos confiando y recibiendo la justicia perfecta de tu Hijo. Señor, conságranos en esta tarde a tu servicio mediante la sangre preciosa que derramó tu Hijo en la cruz del Calvario. Derrama tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Regenéranos, Señor, y conságranos para poder enseñar tu palabra. Pido una bendición especial por cada uno de tus hijos que han escuchado tu palabra en esta tarde, y que tu gracia infinita, también por tu gracia salvadora, les des la salvación eterna. Oh Señor, guárdanos en esta hora de la noche, toda la noche, y si es tu voluntad, podamos amanecer a un nuevo día. Que los ángeles del cielo sean nuestra compañía. Te imploramos en la gracia y en los méritos de nuestro Salvador Jesús. Amén.